que está en la epístola de Judas. Judas solo tiene un capítulo. El versículo 11 de ese capítulo de Judas, para los que no lo saben, Judas está antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis se encuentra el libro de Judas, o la epístola de Judas, que tiene, como digo, solo un capítulo. Un capítulo. Y en este capítulo, que solo contiene 25 versículos, vamos a leer el versículo 11. Judas 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo encontraron todos? Amén. Amén. Dice, ay de ellos, que se agarren, porque eso es una expresión fuerte. Ay de ellos, madre mía, la que les va a venir encima. Está hablando es decir, Judas está hablando acerca de los falsos profetas y de los apóstatas, de los que no han actuado como Dios quiere que actúen, que han actuado mal. Lo primero que dice, ay de ellos, porque han seguido ¿qué cosa? El camino de Caín. Fíjate, cita 3 personajes bíblicos. Han seguido el camino de Caín. Y se lanzaron por lucro, ¿dónde? El error de Balaam. Y perecieron, ¿dónde? Entonces aquí tenemos 3 personajes bíblicos, diabólicos, los 3, que son Caín, Balaam y Coré. Caín, Balaam y Coré. 3 personajes diabólicos que Judas los cita en su epístola, hablando acerca de mucha gente, porque estos 3 personajes bíblicos son personajes del Viejo Testamento. Caín, Balaam y Coré, todos ellos son del Viejo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Judas está citándolos a ellos como ejemplos de lo malo, ejemplos de lo que no se debe hacer. Hay muchos personajes bíblicos también, como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como fue, por ejemplo, Judas Iscariote, Pilato, Jezabel, la esposa de Acab, Saúl, el hijo de el rey Saúl, que fue también un personaje malísimo, un rey malo, Absalón, el hijo del rey David, y muchos otros. Absalón dio un golpe de estado, una conspiración que levantó contra David su padre, y le salió el tiro por la culata, es decir, se le volvió contra él. Pero en el libro de Judas 11 se citan a estos 3 personajes del Viejo Testamento como modelos del mal, como hijos del diablo, enemigos de la verdad. Son apóstatas. Estos 3 personajes son falsos profetas. Vamos a ver a Caín primero. Vamos a ver un poco las actitudes y el espíritu que reinaba en el corazón de Caín. Caín representa el hombre religioso, pero es carnal, no es espiritual. Caín es religioso, cree en Dios, pero Caín es muy carnal, no tiene nada del espíritu, sino todo es carne, pura carne. Caín no tiene miedo de pecar, aún sabiendo que el pecado trae consecuencias terribles. Él no tiene miedo de pecar. Caín no entiende, o si entiende lo grave que es el pecado, le da lo mismo, no le da importancia al pecado. Caín es un tipo que adora a Dios a su manera, como a él le parece, con lo que a él se le ocurre. Caín tiene sus propias ideas y él
desecha las ideas de Dios para poner en lugar de las ideas de Dios, poner su propia ideología, su propia religión. Caín no derrama sangre por sus pecados como lo hizo su hermano Abel derramando la sangre de un cordero, porque no tiene conciencia de pecado. Y Caín sabe que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esto lo dice Hebreos 9:22. Vea lo que dice Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo dice claramente la Escritura. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué dice? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Es decir, que para que los pecados sean perdonados, tiene que derramarse la sangre. En el Viejo Testamento era la sangre de los animales. Y Caín tenía que haber pedido a su hermano Abel un cordero para ofrecérselo a Dios en sacrificio y derramar también sangre, con lo cual su sacrificio hubiese agradado a Dios. Pero a Caín le da lo mismo. Dice, no, yo le adoro a Dios con estas verduras y con estos vegetales. No tenía conciencia de pecado. O si la tenía, le daba lo mismo. Caín es el tipo que pone su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y hoy en día vemos como mucha gente ignora los principios de la Biblia. Los ignoran con una facilidad increíble. No tienen temor de Dios. El temor de Dios es examinar la Biblia, leer la Biblia, decir, pero si la Biblia dice así, no lo puedo hacer de otra manera. Tiene que ser como dice Dios, no como a mí se me ocurre, no como yo pienso. Y así era Caín. Caín, lo más importante para él era su opinión, su criterio, su pensamiento, no la palabra de Dios. Pero nosotros los cristianos hoy en día tenemos que decir, bueno, si Dios lo dice así, yo no le puedo añadir ni le puedo quitar. Es como Dios dice, no como a mí se me ocurre o no como a mí me convenga. La gente hace las cosas a su manera, las hacen mal, porque no leen la palabra. Mucha gente se creen que son más buenos que Dios. ¿Habrá alguna persona que pueda ser más bueno que Dios aquí en la tierra? No, no hay nadie. El único bueno es Dios. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, Él sí que es bueno. Yo no puedo mejorar a Dios. Yo no puedo ser mejor que Dios. Si Dios me dice así, pues así es. Y punto y aparte. La gente aprueba todos los desórdenes que hay, desórdenes matrimoniales, desórdenes sociales, desórdenes en todos los aspectos. La gente los aprueba porque ellos ponen su criterio, su opinión. Yo creo que está bien, yo creo que no pasa nada, todo el mundo lo hace. No, así no podemos pensar. Tenemos que pensar como dice Dios en su palabra. Algunas personas ponen el amor a la familia por encima del amor a Dios. No podemos poner el amor a la familia por encima del amor a Dios. No podemos. Cuando yo estaba de pastor en Gran Canaria, una mujer, el hijo de una mujer que venía a la iglesia, ella venía a la iglesia, el hijo no, el hijo era malo, era problemático y era peleón. Y el hijo de ella inició una pelea. Y entonces esta mujer salió corriendo a defender a su hijo, como una leona fue a defenderlo. Y yo le dije, pero hermana, ¿no se da usted cuenta que su hijo es el culpable, que su hijo fue el que hizo lo malo? ¿Cómo es que usted está defendiendo a su hijo sabiendo que su hijo ha sido el que ha hecho lo malo? ¿Y sabe qué me dijo ella? Es mi sangre, es la sangre mía y lo tengo que defender porque es mi sangre. Y yo dije de mí, pero esta mujer no tiene ni la más remota idea de lo que es la justicia de Dios. ¿Qué importa que sea su hijo? Si su hijo está mal, usted no lo puede defender, porque si usted lo defiende, entonces usted está defendiendo lo malo. ¡Aleluya!
Si su hijo está mal, usted tiene que reprender a su hijo y decirle, no, tú fuiste el culpable. Pero ella lo defendía como una leona, porque era su sangre, mi hijo del alma. ¿Y qué importa que sea tu hijo? Eso es lo que se llama poner el amor por la familia por encima del amor de Dios. Si mi hijo, mi padre, mi madre, mi hermano, quien quiera que sea, está mal, yo no puedo justificarlo, yo no puedo defenderlo, porque sé que está mal. Y si está mal, no, el culpable eres tú. Es mi hijo, sí, pero por encima del amor que yo te tengo a ti como hijo, o como hermano, o como mi padre, pues tengo el amor por Dios y el amor por la verdad. Entonces, ponen el amor por la familia por encima del amor de Dios. Ponen el amor por las cosas terrenales. Otras personas ponen el amor por las cosas terrenales por encima del amor a Dios. Hay un partido de fútbol muy importante. Pues hoy no voy al fútbol, hoy no voy al culto porque tengo que ver el partido de fútbol. Quiere decir que ama más el fútbol que a Dios. Eso es lo que se llama fundar la vida sobre los sentimientos, sobre los sentimientos de la persona, no sobre la palabra de Dios. Los sentimientos a la familia son la casa fundada sobre la arena. Ustedes saben que Jesucristo puso un ejemplo bien claro. Él dijo que el hombre que funda su casa sobre la arena es un necio, que cuando viene la lluvia, cuando viene la tempestad, la tormenta, ¿qué pasa con la casa que está fundada sobre la arena? Se cae. La que está fundada sobre la roca permanece. La que está, es decir, eso quiere decir que el cristiano que está siguiendo la palabra de Dios, ese no cae, ese se mantiene firme siempre. Pero la persona que pone los sentimientos por la familia, como es el caso de esta mujer que en Gran Canaria defendía a su hijo como una leona con dientes y uñas, sabiendo que el hijo era el culpable, pues esa persona no tiene la casa fundada sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Esa señora tenía la casa fundada ¿sobre qué? Sobre la arena y sobre los sentimientos. ¡Ay, mi hijo del alma querido! Entonces, los sentimientos hacia la familia. Cuidado con eso, hermano. Nosotros tenemos que poner a Dios primero. Aunque nos cueste, Dios es primero. Y Caín es un personaje malo. Caín está enojado con Dios porque a Dios le agradó la ofrenda de su hermano Abel. ¿Y por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la de Caín? Porque Abel hizo las cosas como Dios dice. Abel sabía que había que derramar sangre de un animal para que sus pecados le fueran perdonados. Caín también lo sabía, pero Caín dice, ¿qué importa? Yo le ofrezco estas verduras y estos vegetales y si los quiere bien y si no, pues me da igual. Entonces Caín adora a Dios a su manera, a su criterio, como a él le parece. Abel no. Abel dice, no, Dios dice que hay que derramar sangre por mis pecados, pues bueno, vamos a derramar la sangre, y obedeció a Dios, hizo las cosas como Dios quiere que las haga. Entonces Caín está enojado con Dios porque a Dios le agradó la ofrenda de su hermano Abel, mientras que la de Caín a Dios no le agradó. Caín es un asesino, lleno de odio, lleno de envidia, por haber hecho las cosas mal. ¿Qué culpa tenía Abel de que Caín no hiciera las cosas como Dios quería que las hiciera? Y ahora la toma con su hermano Abel. Una injusticia tremenda. Entonces, Caín mata a su hermano Abel. El odio que le tenía. Nosotros no podemos tener odio a nadie en el corazón. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vea lo que dice la palabra de Dios.
en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, para ser culpable de asesinar a una persona, pues obviamente tenía que matar a la persona. Dice el verso 21 de Mateo 25, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será, ¿qué cosa? Culpable de juicio. Pero el Señor pone las cosas más difíciles en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no es necesario matar para ser culpable de juicio. Con mucho menos ya eres culpable de juicio. El verso 22 lo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que en el Nuevo Testamento la cosa es más estricta, más rígido el Señor Jesucristo. En el Viejo Testamento le podías decir botija verde, insultar a este y al otro, y mientras que no lo mataras, no pasaba nada. Para que fueras culpable de juicio tenías que matarlo. Pero el Señor pone las normas morales mucho más elevadas. Dice, no, en el Nuevo Testamento es más difícil la cosa. Yo os digo que cualquiera que se enoje, solo con enojarte sin razón contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Solo con enojarte. Y a cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que en el Nuevo Testamento la cosa es más difícil, ¿verdad? Y Caín es un personaje malo. Caín no le pide perdón a Dios por su crimen. Caín es muy malo. En Caín no se ve ni un solo gesto de arrepentimiento, ni uno solo. No se arrepiente. Caín es mentiroso también, miente. Cuando Dios le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Caín le responde y dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Sabes que lo mataste allí, lo enterraste seguramente. No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Mentiroso, encima de mentiroso, asesino. Caín es castigado a ser un fugitivo y a vivir huyendo, a vivir errante por la tierra. Vamos a ver Génesis capítulo 4. Volvamos al primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 10 al 12, dice la Escritura. Y le dijo Caín, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Verso 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. El verso 12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto, su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El castigo de Dios por el pecado de Caín. Caín, como digo, no se arrepiente. No hay ni un solo gesto de arrepentimiento. Y cuando Dios le manda ese castigo, en lugar de Caín decir, pues sí, me lo merezco, me merezco ese castigo por haber sido un asesino y haber matado a mi hermano Abel. Caín sabe qué hace cuando Dios lo castiga. Se queja por el castigo. Se queja por el castigo. La Biblia dice que al que Dios ama, ¿qué hace? Lo castiga, lo corrige. Entonces, cuando Dios te castigue, tú lo que tienes que hacer es decir, gracias Señor por el castigo. Ese castigo significa que tú me amas. Porque si no me castigaras, no me amarías. Entonces, si me castigas, es que me amas. Gloria a Dios, gracias Señor. Sígueme castigando todas las veces que me tengas que castigar.
Tírame de la oreja todas las veces que me tengas que tirar de la oreja. Repréndeme, disciplíname y haz que las cosas me salgan mal para que yo aprenda con la disciplina, porque con la disciplina se aprende un montón. Entonces Caín no se arrepiente y cuando Dios lo castiga, en lugar de estar agradecido con Dios por el castigo, que es un gesto del amor de Dios, se queja de que Dios lo castigue. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto es lo que se llama autocompasión de sí mismo. Ay, pero ¿por qué me castiga? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Esto es muy fuerte para mí. Ah, es muy fuerte para ti, pero matar a tu hermano, eso no es fuerte para ti. Asesino. ¿Qué esperabas? ¿Qué querías? ¿Un aplauso de parte de Dios por haber matado a tu hermano? ¿Eso era lo que querías? ¿O querías que tu crimen quedara impune, sin castigo? ¿O a lo mejor querías una recompensa por haber matado a tu hermano? ¡Qué cara dura, qué sinvergüenza este Caín!, ¿verdad? Caín es un cara dura, un sinvergüenza, un pretencioso. Caín, dice la Biblia, que es del diablo, es del maligno. Primera de Juan, capítulo 13, versículo 12. Acompáñeme allí. Primera de Juan 3, 12. Lo dice la palabra claramente, que Caín era del maligno. Esto lo estudiamos el otro día. Dice, no como Caín, que era del maligno, y que hizo, mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea que tus obras son malas y las de tu hermano justas, y matas a tu hermano. Pero ¿qué culpa tiene Abel de que tú tengas malas obras? Castígate a ti mismo. Date un coscorrón a ti mismo, enfádate contigo mismo, no con tu hermano Abel. Y los que actúan así como Caín y sienten los mismos sentimientos que Caín y siguen el camino de Caín, pues terminarán también en el infierno como terminó Caín. Y siguiendo la enseñanza de Judas 1:11, vamos a ver el error de Balaam. Balaam fue el personaje bíblico aquel al que la burra le habló. La burra le habló y le dijo, ¿por qué me estás castigando? El error de Balaam es el lucro, es el dinero fácil, es el amor al dinero. Balaam tiene el dios Mamón, que es el dios del dinero. Balaam es el típico profeta asalariado. Balaam trafica con sus dones, usa sus dones divinos para ganar dinero, profetiza por dinero, vende sus dones. Una persona que tenga dones de comunicarse con Dios, porque Balaam tenía ese don, que él hablaba con Dios y Dios le respondía. Esto no lo hace con todo el mundo el Señor, ¿verdad? Pero Balaam sí, Balaam hablaba con Dios y Dios le hablaba. Entonces una persona que tenga dones de comunicarse con Dios como lo hacía Balaam, estará también tentada por el diablo a ganar dinero con el don. Uno que tenga el don de sanidad también estará tentado a ganar dinero con el don de sanidad, a usar su don. Si el Señor lo usa poniendo las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan, pues entonces claro, la gente enferma le ofrecerá dinero y entonces ya comenzará a orar más por el dinero que le dan que por la necesidad que la persona tiene. Pero la Biblia dice que lo que de gracia recibisteis, dadlo de gracia, no por dinero.
Entonces Balaam, este profeta asalariado, él comenzó bien, él estaba bien, él estaba en comunión con Dios. Por algo Dios le hablaba con tanta facilidad a él. Él comenzó bien, pero todos tenemos que ser probados para poder entrar en el reino de los cielos. Usted puede comenzar en el caminar del cristiano, usted puede comenzar bien y a mitad de camino se le sube el orgullo a la cabeza. Cuidado, si empezó bien, siga bien y termine bien. Pero si empieza bien y a mitad de camino se le sube el orgullo a la cabeza, adiós muy buena. Eso fue lo que le pasó a Balaam. Balaam es tentado por el rey de Moab, por Balac, rey de Moab. Balaam fue tentado y cayó en la tentación. Balac, rey de los moabitas, quería que el profeta Balaam maldijera al pueblo de Israel para que los israelitas no les destruyesen, que no destruyesen a los moabitas. A Balaam el profeta le ofrecen mucho dinero, le ofrecen muchísimo dinero para que él eche una maldición sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Israel desaparezca de la faz de la tierra. Y ya era tanta y tan grande la cantidad de dinero que le estaban ofreciendo a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, que Balaam se dejó seducir por el dinero y trató de convencer a Dios. Sí, hombre, por favor, Dios, déjame, dame la oportunidad. Mira que han venido otra vez. Primero Dios le dijo, no vayas con esa gente. Esa gente vinieron otra vez trayéndole más dinero y entonces otra vez vuelve, mira, hombre, por favor, déjame ir. Y al final Dios dice, bueno, vamos a probar a este profeta que me está tratando de convencer. Ya le dije que no, pero parece que el no le gustó a Balaam, porque lo que él quería era el dinero. Cuando Dios dice no, es no. Y si usted le hace una oración a Dios y Dios le dice no, acepte el no como una respuesta. Porque si usted dice, ay, me dijo que no, pero yo quería que me dijera que sí. Y entonces vuelves otra vez, Señor, por favor. Ya te dije que no. Hombre, por favor, Señor, mira, ve, una excepción en este caso. No, si Dios dice que no, es que no. No trates de convencer a Dios, porque el no es lo mejor. A veces la gente cree que Dios tiene que responder siempre con un sí a todas sus oraciones. No dé por sentado de que Dios le tiene que responder con un sí a todas sus peticiones. A lo mejor su petición está equivocada y la voluntad de Dios es responderle con un no. Y usted tiene que aceptar el no como respuesta. A veces Dios le dice sí. Otras veces Dios le dice espera un tiempo. Así que Dios tiene muchas maneras de respondernos a nosotros. Y nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Si Dios dice no, sí, Señor, lo que tú digas. Si Dios dice sí, pues sí. Cristo le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no muera en una cruz en el Calvario. Y el Padre dice, no, tienes que ir y morir en la cruz del Calvario. Y Jesucristo dice, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Esa es la actitud correcta que hay que tener. Pero el corazón de Balaam se desvió y ahora Balaam deseaba de todo corazón el dinero que le ofrecía Balac, rey de los moabitas. Y como Balaam no consiguió el permiso de Dios para maldecir al pueblo de Israel, entonces Balaam, ¿sabe qué hizo? Se apartó de Dios. Ya no estaba en comunión con Dios, porque como Dios dice, no me vas a maldecir a Israel. No, pero que el rey de los moabitas quiere que lo maldiga. No lo maldigas, porque ese es un pueblo bendito. Son los descendientes de mi amigo Abraham. Y una vez que Balaam está apartado de Dios, Balaam inicia una nueva estrategia por su propia cuenta, dándole consejos diabólicos al rey de Moab para hacer caer en pecado al pueblo de Israel, porque Balaam sabía que el Dios santo, 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 justo y perfecto, no puede soportar un pueblo en pecado. Entonces Balaam empieza a maquinar con su cabeza pensamientos diabólicos
Y Balaam dice, claro, si el pueblo peca, Dios lo destruye. Pues entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir al rey de los moabitas, a Balac, el rey, le voy a decir que invite a las mujeres moabitas a seducir a los hombres de Israel para que forniquen con ellos y para que le ofrezcan ofrendas a sus dioses paganos, y así Dios se va a enfadar con el pueblo de Israel y los va a destruir y yo voy a ganar mucho dinero. Pensamiento diabólico. Así que Balaam comienza a darle consejos diabólicos al rey Balac de los moabitas para que Balac, rey de los moabitas, dé órdenes a las mujeres moabitas que se pongan coquetas, que se pongan una minifalda y un mini short y un descote grande y empiecen a moverle las caderas delante de los hombres de Israel, y así los seducen y los llevan a cometer pecado. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Apocalipsis 2, 14. Dice así la palabra. El Señor le está hablando aquí a la iglesia de Pérgamo, una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y a pesar de que Balaam era un profeta del Viejo Testamento, la doctrina de Balaam todavía se había proliferado y se había extendido hasta el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 dice a la iglesia de Pérgamo, le dice el Señor: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen, ¿qué cosa? La doctrina de Balaam. ¿Y en qué consistía la doctrina de Balaam? Ahí lo dice también, que enseñaba a Balac, el rey de los moabitas, a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. O sea que los consejos que Balaam le dio al rey, el rey se los dio a las mujeres moabitas, y entonces las mujeres moabitas empezaron a seducir a los varones de Israel. Y claro, se pusieron tan coquetas, tan atractivas, tan seductoras, tan guapas, que los hombres, la debilidad de los hombres es el sexo. El sexo es la debilidad de los hombres. Un hombre ve a una mujer coqueta, bonita, seductora y se va detrás de ella como cae en pecado enseguida, porque esa es la debilidad del varón. Entonces las mujeres moabitas se pusieron muy coquetas y se pasearon por allí por el campamento de Israel y empezaron a seducir a los hombres: ven conmigo, te voy a llevar a un sitio muy bonito y tal, y ellos encandilados, encantados con la belleza de esas mujeres tan bonitas y lo coquetas que estaban, se fueron detrás de ellas, fornicaron con ellas y después ofrecieron sacrificios a los dioses paganos. Y esa fue la razón por la cual Dios empieza a castigar al pueblo de Israel y muere una gran cantidad de ellos. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Fíjate, la hierba mala crece en cualquier sitio. Y todavía estaba la doctrina de Balaam, a pesar de que hacía cientos de años que Balaam había muerto, pero su doctrina seguía. Y la doctrina era que enseñaba a Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos, lo cual es idolatría, y a cometer fornicación. Y aquí vemos cómo Balaam, ya apartado de los caminos del Señor, promueve una doctrina diabólica, y todo para ganar dinero. La doctrina de Balaam consistía en haber enseñado a Balaam, rey de Moab, la manera de hacer caer a los israelitas, invitándolos, como dije, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer el pecado de la fornicación y de adulterio. De manera es que por la enseñanza diabólica de Balaam, las mujeres moabitas seducían a los varones israelitas y estos caían en pecado sexual y en idolatría. Y murieron muchos miles de hombres de Israel por una mortandad tremenda. Más de 24,000 hombres murieron en una ocasión por pecados sexuales y por pecados de la idolatría. Números capítulo 25, versículo 9.
Venga al libro de Números en el Viejo Testamento, el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 25, versículo 9, mira lo que dice la palabra. Murieron de aquella mortandad 24,000 hombres que fueron seducidos por las mujeres moabitas. Y también muere Balaam, porque después Dios manda al pueblo de Israel a castigar a los moabitas. Y Balaam muere, capítulo 31 del libro de Números, capítulo 31, unas hojas más adelante, en el versículo 8, dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, porque Dios mandó al ejército de Israel a que fueran a destruir al pueblo, a los moabitas y a las mujeres moabitas. Pero los capitanes del ejército de Israel fueron a destruir a los moabitas y destruyeron a los hombres, pero a las mujeres le perdonaron la vida. Le perdonaron la vida. Eso está en el versículo 15 y 16 de ese capítulo 31 del libro de Números. Moisés, cuando regresaron de haber destruido a los moabitas, dice: y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? ¿Por qué las habéis dejado con vida? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, que era el dios de los moabitas, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea que Moisés se enfada porque mataron a los moabitas, pero dejaron vivas a las mujeres. Pero si las mujeres fueron los instrumentos que utilizó el diablo para seducir a los hombres de Israel y que cometieran ese pecado, ¿por qué las dejaron vivas? Tenían que haberlas matado a ellas también. Entonces ahí está la historia de Balaam. La historia de Balaam, podemos ver dos cosas. El error de Balaam era profetizar por dinero, profetizar para ganar dinero. Y la doctrina de Balaam, pues como la vimos en Apocalipsis 2:14, era poner tropiezo con la idolatría y con la fornicación a los hijos de Israel. Y ya hemos visto a Caín, hemos visto a Balaam, y ahora vamos a ver a Coré. Coré también está en el libro de Números, capítulo 16. En este capítulo tenemos la sucia historia de un hombre orgulloso y contradictor. Siempre le llevaba la contraria a Moisés. El pecado de Coré consistió en desautorizar a Moisés como siervo de Dios, desobedeciéndolo, ignorándolo, contradiciéndolo. Lo que Moisés decía de parte de Dios, Coré siempre se lo contradecía. Cualquier cosa que dijera Moisés, siempre Coré le ponía un pero. No, pero eso no puede ser así porque patatín que patatán. Siempre estaba en contra de lo que Dios le decía a Moisés. Números capítulo 16, versículo 1 al 3, Números 16, versículo 1 al 3, dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, era un levita, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Datán y Abirán eran rubenitas, es decir, hijos de la tribu de Rubén. Dice que tomaron gente, un grupo de personas, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, es decir, los cabecillas más importantes. El verso 3 dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Contradiciendo todo lo que Dios decía al pueblo de Israel a través de Moisés y de Aarón.
Por eso digo que Coré, Datán y Abirán eran contradictorios. Siempre estaban en contra de lo que el pastor, que era Moisés, decía al pueblo de Israel. Ese era el pecado, la contradicción. Por eso se titula ese capítulo La contradicción de Coré, porque él contradice. El otro pecado de Coré fue el entrar en el ministerio sacerdotal, saltando por el muro, no entrando por la puerta de la obediencia. Coré y sus colaboradores, Datán y Abirán, no eran sacerdotes, pero querían ser sacerdotes como lo era Aarón y sus hijos. Moisés les reprende ese espíritu pretensionista de querer ser sacerdotes por la fuerza, por la vía del desafío de la autoridad de Moisés. Versículo 8 al 10 del capítulo 16. Dice, dijo más Moisés a Coré en esta contienda: ahora oíd, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Es decir, Coré era un levita. Coré era un levita y él desempeñaba un ministerio importante en el tabernáculo. No era sacerdote, pero era un levita, y no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los levitas estaban a cargo del tabernáculo, del templo. No dice la Biblia qué clase de ministerio tenía Coré en el tabernáculo, no lo dice. Podía ser probablemente un portero, porque habían porteros. Podía ser un cantor de los que estaban cantando siempre en alabanza al Señor. Podía ser a lo mejor un buen músico. Podía ser a lo mejor un aguador o un leñador, de los que traían agua y leña para sacrificar los animales al Señor. Podía ser probablemente uno que estaba a cargo del mantenimiento de la instalación del tabernáculo. O podía probablemente tener cualquier otro oficio. Pero lo que está claro es que Coré no era un sacerdote, porque los sacerdotes eran solamente Aarón y sus hijos. Pero él quería ser sacerdote. Por la fuerza él quería ser sacerdote. Por eso Moisés le dice en este versículo que hemos leído, le dice, es que ustedes pretenden también el sacerdocio, pero que se han creído ustedes. El sacerdocio era solamente para las personas que Dios había llamado al sacerdocio. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5. El sacerdocio es una honra. En el Viejo Testamento era una honra, y lo sigue siendo, ¿verdad? El sacerdocio, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice allí la palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y mira lo que dice el versículo 4, que es a donde yo quería llevar. Dice, y nadie toma esta honra. ¿A qué honra se refiere? Al sacerdocio. Nadie toma esta honra si no es, ¿qué dice? Llamado por Dios. ¿Cómo lo fue quién? Aarón. Nadie toma esta honra, la honra del sacerdocio, nadie la toma, sino la persona que es llamada por Dios. Pero Coré no había sido llamado por Dios para ser sacerdote. Coré había sido llamado por Dios para ser a lo mejor un portero, un ujier, un aguador, un leñador, un cantor, un músico o cualquiera de las otras profesiones de los que estaban alrededor del tabernáculo. Él no había sido llamado
para ser sacerdote y mucho menos sumo sacerdote. Pero él se levantó contra Moisés y contra Aarón, dice, no, nosotros también podemos, pero ¿qué se ha creído? ¿Por qué tiene que ser siempre Moisés el que da las órdenes aquí? Y así era Coré. Coré quería ser sacerdote sin ser llamado por Dios al ministerio sacerdotal. Coré se constituyó a sí mismo como sacerdote. Él desafió a Moisés y a Aarón y se presentó delante de Jehová con su incensario. Y si no, le hace usted esos capítulos del Número para que vea la historia de Coré. Se presentó delante de Dios con su incensario como si fuera un auténtico sacerdote. Y dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se lo tragó a él y a su séquito y descendió vivo al infierno. Entrar en el ministerio pastoral sin ser llamado, sin entrar por la puerta correcta, es decir, saltando por encima del muro, o sea, autoconstituyéndose a sí mismo como hizo Coré, eso es un atrevimiento mortal. Y eso es lo que hacen muchas personas hoy en día, líderes o cabecillas en la iglesia que son religiosos, entran en el ministerio pastoral sin el respaldo de hombres de Dios o de instituciones que tienen crédito eclesiástico o sin el respaldo del Señor. Entran en el ministerio pastoral buscando dinero, buscando fama, buscando poder, buscando nombre, etcétera, pero no saben la gravedad de lo que están haciendo. Creen que montar una iglesia y ponerse al frente de la misma como pastor es como el que monta una tienda o monta un chiringuito o un pequeño negocio para vivir del mismo. Eso no es así. Pero muchas personas tienen la mente tan carnal, dicen, no, pues mire, si aquel montó una iglesia, pues yo me voy a montar otra por aquí, y yo me llevo unos cuantos por allí, y me formo mi chiringuito, mi pequeño negocio por ahí, y vivo de eso. Pensar así y entrar en el ministerio así, es lo peor que una persona puede hacer. Se lo tragará la tierra espiritualmente hablando, como le pasó a Coré. Coré se metió en el ministerio sin haber sido llamado por Dios. ¿Por qué? Porque Coré quería mandar y Coré quería gobernar. No le gustaba someterse a lo que Moisés y Aarón decían. Y estaba furioso contra Moisés y por eso contradecía siempre a Moisés. Y entonces el diablo le engañó y le dijo, no, Coré, tú también puedes ser un sacerdote, ¿cómo que no? Bla, 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 bla. Y entonces Coré dice, sí, yo también soy un sacerdote como los demás. Que no, que tú no has sido llamado al sacerdocio, pero él se empeñó que él era un sacerdote y se metió en el ministerio sacerdotal, saltando por encima del muro, no entrando por la puerta del llamamiento de Dios, sino saltando por encima del muro. Por eso digo que hoy en día proliferan también muchas sectas religiosas de todos los colores, en todos los lados, y el diablo siembra sentimientos diabólicos en el corazón de muchas personas y las seduce, y esas personas menosprecian al pastor y le dicen, este pastor no tiene amor, este pastor es un ignorante, este pastor no me ama, a este pastor le falta mucho todavía para ser un buen pastor. Y cuando la persona empieza a creerse todas esas insinuaciones y todas esas mentiras del diablo, entonces el diablo la lleva a otro nivel de pecado más bajo todavía y le dice, nada, vete de la iglesia y monta tú una iglesia por tu propia cuenta. Le dice, tú también puedes ser pastor, o vete a otra iglesia mejor y haz esto y haz lo otro. Y entonces el diablo provoca a la persona a entrar en el ministerio, la seduce para que entre en el ministerio sin tener el llamado de Dios, como dice Hebreos 5. Nadie toma esta honra para sí, sino el que es llamado por Dios. Cuando Dios quiere que una persona entre en el ministerio, Dios la llama. Y la persona siente un llamado de parte de Dios tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que entra al ministerio porque Dios la está llamando y está de verdad comprometida y está quebrantada y está rota. Pero el que entra en el ministerio por amor al dinero o porque quiere mandar y porque quiere tener autoridad, mira, ese ya
se lo tragó la tierra como se tragó a Coré. Otros entran en el ministerio y tienen buenas actitudes en el momento de entrar, como fue Coré, Balaam, gracias, como fue Balaam. Balaam estaba bien, en sus inicios él estaba bien, los primeros pasos en el ministerio profético fueron buenos, porque Dios hablaba con él y él hablaba con Dios y Dios le respondía. Pero cuando el diablo lo tentó con el dinero de los moabitas, entonces ya su corazón se fue detrás del dinero. Ya lo que él perseguía era el dinero, no era obedecer a Dios. Por eso cuando Dios le dice, no, Balaam, no vayas con ellos, Balaam dice, no, hombre, Dios, por favor, déjame ir, y empieza ahí a forcejear con Dios. No acepta, Balaam no acepta el no como una respuesta divina. Entonces ya empieza a presionar a Dios y se va de la voluntad de Dios y actúa ya por su propia cuenta y por su propio riesgo. Entonces, como digo, otros entran en el ministerio y tienen buenas actitudes en el momento de entrar, pero cuando ya están ejerciendo el ministerio pastoral, se les sube el orgullo a la cabeza y creen que son mejores que nadie y ya no hay manera de guiarlos y de aconsejarlos, porque ya no aceptan consejo de nadie. Ya como le dicen, no, tú eres pastor, ya se creen que por ser pastor ya son los dueños del mundo. Y empezaron bien y terminaron mal. Como digo, lo importante no es empezar bien solamente, lo importante es empezar bien, continuar bien y terminar bien. Amén. Bueno, pues hemos oído la historia o una paráfrasis o un resumen de lo que es un poco las actitudes de Caín, de Balaam y de Coré. Y espero que esas actitudes no estén en el corazón de ninguno de nosotros, y si alguna de ellas ha pasado por la cabeza tuya en algún momento, échala fuera en el nombre de Jesús para que tú estés